El sol tropical del Caribe ascendía implacable aquel día, derramando luz sobre las cubiertas del crucero Carnival Horizon, pero en el interior de una de sus cabinas se cernía una oscuridad indescriptible. Cerca del mediodía, un miembro de la tripulación hizo un descubrimiento espeluznante. El cuerpo sin vida de Anna Kepner, de 18 años, yacía oculto debajo de una cama, envuelto en una manta y cubierto con chalecos salvavidas. La escena parecía un grotesco altar improvisado a la tragedia. Los chalecos anaranjados, símbolo universal de salvación en el mar, se habían convertido en sudarios de un secreto macabro. En los pasillos alfombrados de alegres motivos marinos, se propagó un silencio helado, como si el barco entero contuviera la respiración ante la revelación de aquel horror inesperado. Minutos antes, la vida a bordo transcurría con normalidad. Familias en traje de baño reían en la piscina, turistas bebían cócteles de colores brillantes y los altavoces del barco anunciaban actividades festivas. Nada en la fachada reluciente del crucero delataba la tragedia latente. Sin embargo, tras la puerta cerrada de la cabina de Anna, la muerte se había deslizado sigilosa en la noche. La joven porrista de Florida, Anna Banana, para los amigos siempre sonriente y llena de energía, no aparecía aquel día para desayunar con su familia. No volvería a aparecer jamás. La vibrante rutina vacacional se resquebrajó en un instante, revelando el frágil cristal que separa la dicha de la devastación. La noticia se difundió como pólvora a bordo y en tierra firme. Una adolescente hallada muerta en pleno crucero familiar. La opinión pública quedó conmocionada. ¿Cómo era posible? Un crucero es un mundo flotante dedicado al placer, un oasis de alegría en alta mar. Pero ahora ese mundo se teñía de sospecha y de dolor. Pronto se supo que la causa de muerte de Anna había sido asfixia mecánica, es decir, alguien le había arrebatado el aire con violencia deliberada. La confirmación llegó con tintes escalofriantes. El certificado de defunción indicó que fue asfixiada mecánicamente por otra u otras personas, clasificando el caso oficialmente como homicidio. Las vacaciones de ensueño se habían transmutado en escenario de un crimen atroz. Lo más espeluznante de aquel misterio era su cariz íntimo. Desde el primer momento, las miradas no apuntaron hacia un extraño intruso ni hacia la tripulación, sino hacia el propio círculo familiar de Anna. En aquel camarote, la joven compartía habitación con dos de sus hermanos, su hermano de 14 años y su hermanastro de 16 años. Ese adolescente de rostro familiar, que había reído y jugado con ella encubierta días antes, se convertía ahora en el principal sospechoso de su muerte. La noción resultaba difícil de asimilar, casi que un tabú innombrable. ¿Podría un miembro de la familia ensamblada haberla asesinado? Aquello dejaba al descubierto grietas en los lazos afectivos, como si bajo la apariencia de familia feliz se ocultara una sombra. A medida que el FBI iniciaba su investigación, el mundo de Anna se revelaba ante los medios con cuentagotas. Surgían más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente Anna? ¿Qué ocurrió en esas horas fatídicas mientras navegaban en aguas internacionales? ¿Qué silencios cómplices habían envuelto el suceso durante toda la noche? Las respuestas parecían naufragar en un mar de incertidumbre. La complejidad del caso, un posible crimen cometido en aguas de nadie, donde la jurisdicción se difumina entre fronteras, auguraba una búsqueda de la verdad lenta y tortuosa. Mientras tanto, la imagen de la joven animadora con su uniforme de porrista y su sonrisa radiante inundaba las redes sociales y los noticieros, contrastando cruelmente con la oscuridad de su destino.
Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial a Powerpuff, que me escribió gracias a ti por estar aquí en la comunidad, por darme tu aprecio, también por tu apoyo. Te envío un fuerte abrazo cósmico. También quiero saludar a Norma Plata, que me escribió gracias. A ti por estar aquí, aprecio tu compañía, te envío un fuerte abrazo. Y por último, a Magdalis Sotomayor, que me escribió gracias. Gracias a ti por verme, por apoyarme en este tipo de contenido, te envío un fuerte abrazo cósmico y te deseo unas felices fiestas. Y recuerda que si tú quieres ser saludado en un próximo video, lo puedes hacer con el super gracias que se ubica allá abajo, o también con el link de PayPal que tienes en la descripción de este video. Sin más, continuemos. Titusville, Florida Central, es una localidad apacible también conocida como la Costa Espacial por su cercanía al Centro Kennedy de la NASA. Allí transcurrieron los breves años de vida de Anna, entre sueños comunes y singulares, porque ella era una joven muy soñadora. Nació un 13 de junio de 2007 bajo el sol del verano. Desde niña mostró un espíritu vivaz, era extrovertida, confiable y poseía esa cualidad magnética de quien llena el mundo de risas. Sus seres queridos la apodaban cariñosamente como Ana Banana, celebrando su naturaleza dulce y juguetona. Pero tras esa alegría también habitaba en ella una complejidad interesante. Ana era porrista en su escuela secundaria, líder en las gradas con pompones al aire y al mismo tiempo amante del heavy metal y de las criaturas del océano. Adoraba a los delfines por su inteligencia juguetona y a las mariposas por su belleza, símbolos ambos de libertad. Era fanática de los Bulldogs de la Universidad de Georgia y soñaba con un día formar parte de su equipo de cheerleaders, es decir, de porristas. También imaginaba para sí un futuro sirviendo a su país, planeaba alistarse en la Marina de los Estados Unidos al graduarse. En su habitación colgaban pósters de barcos imponentes surcando mares lejanos y quizás, en un rincón, recortes de revistas militares junto a fotos de mascotas y bandas de rock. Así de multifacética era Ana. Era una muchacha de contrastes armoniosos que combinaba con disciplina, rebeldía, ternura y fortaleza. La familia de Ana reflejaba la realidad contemporánea de muchos hogares, un mosaico de lazos de sangre y lazos elegidos. Sus padres se habían separado años atrás y de esas nuevas uniones surgió una gran familia ensamblada. Ana vivía con su padre Christopher, su madrastra Chantel y una constelación de hermanos y hermanastros de diversas edades. Lejos de los estereotipos de rivalidad, en casa de los Kepner reinaba, al menos en apariencia, la camadería. No existían los hermanastros, es toda una sola familia, dirían después sus abuelos Jeffrey y Barbara Kepner, negando que hubiese roces entre los jóvenes. Para Ana, extrovertida y amorosa, sus hermanos eran sus mejores amigos, amaba profundamente a sus hermanos, recordaría a su familia en el obituario publicado tras su muerte. Esa línea en el obituario hoy adquiere un tinte agridulce, casi que trágico, pues entre esos hermanos amados se cuenta el chico ahora sospechado de haberle quitado la vida. Pero en aquellos días previos al viaje nada hacía presagiar semejante destino. Al contrario, Ana se mostraba ilusionada por la perspectiva de pasar tiempo de calidad con su familia entera en un crucero por el Caribe. Eran principios de noviembre de 2025, Ana cursaba el último año de secundaria y se aproximaba a graduarse en unos pocos meses. Las fotos de esos días la muestran con su uniforme escolar, el cabello castaño recogido en una coleta alta, sonriendo con esa mezcla de inocencia y ansias de libertad típica de quien está a punto de extender las alas hacia la vida adulta. Sus calificaciones eran buenas, en las tardes asistía a prácticas de porristas, animando con saltos acrobáticos y cánticos a los equipos deportivos de la escuela.
A veces, tras los entrenamientos, se quedaba escuchando música en su habitación, bandas como Metallica, Black Sabbath, entre otras, que eran bandas que contrastaban con su faceta de porrista como el trueno contrasta con el relámpago. Su padre bromeaba con que Ana tenía el corazón dividido entre la iglesia y el rock, dado que estudiaba en una institución cristiana, pero adoraba el heavy metal. Ana simplemente respondía encogiéndose de hombros, sonriendo. Era fiel a sí misma, tal como recalcarían quienes la conocieron. En el plano emocional, Ana destacaba por su empatía. Amigos y familiares coinciden en que siempre estaba dispuesta a escuchar los problemas ajenos y animar a quien estuviera decaído. Tenía, según sus seres queridos, una alma brillante y hermosa, que contagiaba entusiasmo, pero también, como cualquier adolescente de 18 años, enfrentaba inseguridades. Llevaba frenillos en los dientes y a veces se quejaba de las molestias que le causaban. Un detalle trivial que, sin embargo, se volvería premonitorio cuando sepamos qué dijo la última noche que la vieron con vida. Le preocupaba su futuro. La expectativa de unirse a la Marina la llenaba de emoción, pero también de nervios. ¿Estaría lista para la dureza de la vida militar? En conversaciones con su madre, quien vivía aparte pero mantenía contacto, Ana expresaba de vez en cuando la añoranza por los años de infancia cuando todo parecía más simple. Aún así, la joven enfrentaba el mundo con optimismo. Todo va a salir bien, ma, decía por teléfono. Tengo muchos planes y este viaje será el comienzo de algo bueno. El viaje en cuestión era un crucero que zarpaba de Miami con rumbo a puertos caribeños. Unas vacaciones familiares que incluían a su padre Christopher, su madrastra Chantel, los hijos de esta, entre ellos el hermanastro de Ana de 16 años y la niña menor de 9, además de los abuelos paternos de Ana, deseosos de celebrar en alta mar unos días en familia. La idea era reforzar lazos y crear recuerdos inolvidables. Para Ana significaba además un breve respiro antes de la recta final de estudios y decisiones cruciales sobre su carrera. Imaginemos entonces la escena, la víspera de la partida, Ana haciendo su maleta en su habitación, duda entre llevar su camiseta favorita de Maiden o de otra banda, o la sudadera con el logo de su escuela. Mete ambas. Sobre la cama, su gato la mira como entendiendo que se ausentará unos días. Ella le rasca la barbilla y le promete que volverá pronto. Pone también su diario, donde garabateaba reflexiones y letras de canciones, y un libro de repente que le habían regalado, atraída quizá por esas tramas oscuras que contrastaban con su vida luminosa. Finalmente, pone en la maleta un detalle entrañable: unos pompones pequeños azules y blanco, recuerdo de sus primeras competencias de porristas. Para las fotos en la cubierta, bromeó con su amiga vía mensajes de texto: vamos a animar a los delfines. En su entusiasmo juvenil, Ana veía el crucero como una aventura casi mágica, una ciudad flotante donde cada noche habría música y risas bajo las estrellas. Al partir el crucero, nada enturbió ese ánimo festivo. La última imagen que muchos tuvieron de Ana con vida es la de una chica feliz de cabello castaño ondeado al viento marino, apoyada en la baranda del barco mientras la costa se hacía pequeña en el horizonte. Sus ojos brillaban reflejando la inmensidad azul. Dicen que en la primera noche a bordo bailó con sus hermanos en la discoteca para menores de edad, riendo cada vez que sus frenillos destellaban bajo las luces de neón. Para los abuelos fue especialmente enternecedor verla así, sin preocupaciones, viviendo el presente. Jeffrey Kepner, su abuelo, la observó pensando en lo rápido que había crecido aquella nieta a la que solía llevar de la mano al parque. Bárbara, la abuela, le hizo jurar que se tomarían una foto juntas en cada puerto que visitaran. Ana aceptó divertida. La familia entera se sentía dichosa. Ignoraban que habían entrado juntos en el ojo de un destino cruel.
esa calma engañosa que antecede a la tormenta. La travesía por el Caribe avanzaba entre postales de ensueño, días de sol, aguas turquesas lamiendo islas tropicales, noches tibias cuajadas de estrellas. A bordo del Carnival Horizon, los Kepner Hudson, como podríamos llamar al clan ensamblado, disfrutaban de cada experiencia. Excursiones en las escalas, cenas temáticas, espectáculos en el teatro del barco. Ana había heredado de su padre el gusto por la aventura y la curiosidad. Probaba cada platillo exótico del menú, participaba con entusiasmo en las actividades y sacaba montones de fotografías. En algunas aparecía con su hermanastro de 16 años, abrazados frente a la barandilla con la inmensidad marina detrás. Si alguien los observaba sin contexto, creería ver a dos hermanos cómplices y afectuosos sonriendo bajo el mismo sol. En efecto, eran como dos gotas de agua, afirmaron sus abuelos sobre la relación entre Ana y el chico, enfatizando lo unidos que eran. Para Bárbara y Jeffrey no había distinciones de sangre. Es una familia ensamblada, sí, pero así no es nuestra familia, solían decir, orgullosos de la armonía que creían ver en sus nietos. La penúltima noche del crucero transcurría alegre y serena. El barco surcaba las aguas oscuras rumbo a su siguiente destino, mecido por olas tranquilas. En el aire flotaba una brisa salobre mezclada con la música distante de alguna fiesta en la cubierta superior. Ana pasó un buen rato con sus abuelos esa noche. Según contaron después, se encontraron en el casino del barco. Ese salón repleto de máquinas tragamonedas brillantes y mesas de cartas donde sonaban risas y el tintineo de monedas. Ana no era jugadora, por supuesto, pero disfrutaba de la compañía de sus abuelos. Vestía un sencillo vestido veraniego y zapatillas, su larga cabellera suelta. Conversaron animadamente mientras los mayores probaban suerte en las máquinas. Ana se quejaba un poco de sus frenillos. Me aprietan, están fastidiosos, dijo haciendo una mueca graciosa, pero no era nada serio. Habló de lo rico que había estado el buffet de esa noche, de cómo había visto delfines siguiendo al barco al atardecer y de los planes para cuando desembarcaran. Quiero comprar recuerdos para mis amigos y algo lindo para mamá. Bárbara le acarició la mejilla con ternura. A cierta hora, Ana decidió retirarse. Los amo, nos vemos luego. Se despidió de sus abuelos, pero estas fueron sus últimas palabras conocidas. Jeffrey y Bárbara la vieron alejarse por el pasillo del casino con su andar ligero. La joven se giró una vez más, les lanzó un besito al aire y desapareció tras la puerta automática. Fue la última vez que la vieron con vida. ¿Qué sucedió luego? Esa es la incógnita que ha torturado a su familia y a los investigadores. Reconstruyamos los hechos conocidos mezclándolos con las sombras de la conjetura. Tras dejar a sus abuelos, es probable que Ana volviera a la cabina que compartía con sus hermanos. Era una habitación cuádruple modesta, 2 camas individuales más un sofacama o lo que llaman litera, un baño diminuto, un balcón angosto con vista al mar. Sus compañeros de camarote eran su hermanastro de 16 años y su hermano menor de 14. Es posible que a esa hora, alrededor de la medianoche, el hermano más pequeño ya estuviera durmiendo descansando, quizás en la litera superior, ajeno a todo. El chico de 16, en cambio, podría haber estado despierto. Le comentó a Ana que venía del casino, tal vez intercambiaron algunas palabras. Nadie más que él puede saberlo. Tal vez Ana decidió cambiarse de ropa para salir nuevamente a reunirse con otros familiares o para dar una vuelta por la cubierta nocturna, o tal vez planeaba quedarse en la cabina para descansar. Lo cierto es que en algún punto de la noche o de la madrugada, algo terrible ocurrió entre esas 4 paredes.
Nadie fuera de la cabina escuchó gritos estridentes ni ruidos de pelea, al menos que se haya reportado oficialmente. La fiesta continuó en otras partes del barco sin interrupciones. Una pasajera de un camarote contiguo afirmaría luego que le pareció oír un golpe seco, pero lo desestimó pensando que alguien habría tropezado con el equipaje. Si Ana gritó pidiendo auxilio, la música y el barullo general habrán ahogado su voz tragándola el mar sonoro de risas y conversaciones. Imaginemos por un instante la escena hipotética. La cabina sumida en penumbra, iluminada apenas por la linterna de emergencia sobre la puerta. Ana y su hermanastro discuten en voz baja por algún motivo. Los frenillos, un comentario sarcástico, celos, rencores jamás expresados. La tensión sube. El hermano menor duerme ajeno. De pronto, un movimiento brusco, un empujón, una caída. Y luego, las manos equivocadas rodeando el cuello de Ana o presionando con una almohada contra su rostro. Un impulso fatal desatado en un instante de locura. Quizá hubo súplicas ahogadas, manotazos desesperados de la chica intentando zafarse. Pero la fuerza del atacante, aunque más joven, quizás más corpulento o encendido por la ira, se impuso. La vida de Ana se apagó en cuestión de minutos, silenciada por el monstruo súbito e inesperado que despertó en alguien a quien ella quería. Esta descripción es desde luego un ejercicio plenamente de imaginación. La realidad exacta de lo ocurrido en esa cabina lo desconozco. Lo que sí sé es lo que vino después. A la mañana siguiente, el viernes 7 de noviembre de 2025, ninguno de los familiares vio a Ana en el desayuno. Quizá asumieron que la adolescente dormía hasta tarde. Al fin y al cabo, estaba de vacaciones y era usual que quisiera holgazanear en la cama un rato más. Su madrastra Chantel declaró posteriormente que no comprobó personalmente si Ana estaba en su camarote la noche previa. Los adolescentes dormían en una cabina separada a la de los padres, al otro lado del pasillo, y ella se retiró a dormir sin pasar a verlos. Por la mañana tampoco fue a despertarlos temprano. Pensó que ya se reunirían más tarde para alguna actividad. Esta decisión aparentemente inocua, no vigilar de cerca a los chicos en una noche de libertad supervisada, ahora pesa sobre su conciencia con un «¿y si?», pero ya no sucedió. Hacia las 11 de la mañana, la ausencia prolongada de Ana empezó a generar inquietud. ¿Dónde está Anita?, preguntó la abuela, quizás sintiendo un primer aguijonazo de preocupación. Se organizaron para buscarla. La piscina, las tiendas, la enfermería, incluso preguntaron por altoparlantes si alguien había visto a Ana Kepner y que si podía presentarse en recepción, pero nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra o el mar. Chantel y Christopher intercambiaron miradas de alarma y decidieron ir directamente a la cabina de los chicos. Al abrir la puerta, encontraron al hijo de 16 años, al hijastro de Christopher, con una expresión difícil de descifrar. Estaba ansioso, en shock, había lágrimas. Según trascendidos, el muchacho tuvo que ser llevado al hospital apenas el barco llegó al día siguiente debido a su estado. Pero en ese momento, dentro de la cabina, ante la pregunta angustiada de ¿dónde está Ana?, quizá el adolescente balbuceó que no sabía, que pensaba que ella había salido temprano. El hermano de 14, confundido y adormilado, tampoco aportó respuestas. Aparentemente no la había visto en toda la mañana y asumió que estaría con otros familiares. La incertidumbre se quebró cuando un tripulante de limpieza ingresó a la cabina contigua o a la misma cabina según algunas versiones y realizó el hallazgo macabro ya descrito. Bajo una de las camas, oculta entre las sombras, estaba Ana. Su cuerpo inerte mostraba signos evidentes de violencia. Alguien la había envuelto apresuradamente en una manta como intentando ocultarla y,
también había apilado encima un par de chalecos salvavidas naranjas, tal vez con la patética esperanza de que pasara desapercibida. Aquella imagen es escalofriante. Los chalecos que la habrían mantenido a flote de caer al mar no pudieron salvarla de la furia humana dentro de su propio camarote. La fragilidad de la vida quedó expuesta en ese pequeño espacio, sin testigos. Ana yacía pálida, sus labios amoratados, el cabello revuelto cubriéndole parcialmente el rostro. No había sangre aparente. Su muerte había sido limpia en apariencia, pero terriblemente violenta. Un médico de a bordo confirmó pronto lo que ya era ineludible. Ana llevaba horas fallecida. El horror estalló entonces en su círculo cercano. Chantel lanzó un grito sofocado, presa de pánico. Christopher quedó petrificado, sintiendo cómo se le rompía el alma en mil pedazos ante la visión de su hija sin vida. Los abuelos se abrazaron, incapaces de procesar que aquella joven radiante que la noche anterior les decía «nos vemos luego», ahora reposaba muerta ante sus ojos. Y junto a ese dolor indecible, casi de inmediato surgió una pregunta que flotó en el aire cargado de lágrimas. ¿Quién fue? La respuesta se insinuó en la mente de todos con la inmediatez de un relámpago. La única persona que compartió la habitación con Ana durante la noche fue su hermanastro de 16 años. Él estaba allí, vivo, aparentemente ileso, mientras Ana había sido asesinada. No había señales de intrusos ni indicios de un extraño a bordo. El círculo del sospechoso se redujo brutalmente a un punto íntimo. Aquel menor, parte de la propia familia, era la pieza que no encajaba, la sombra súbita que proyectaba la luz trágica de la evidencia. El Carnival Horizon arribó a Port Miami el 8 de noviembre con un aura fúnebre. Al llegar, agentes del FBI ya esperaban para abordar la nave. La investigación formal comenzaba y lo hacía bajo la jurisdicción estadounidense. Un presunto asesinato cometido en alta mar en un barco con salida desde Miami convierte el caso en materia federal. La escena del crimen fue acordonada. Técnicos forenses ingresaron con guantes y cámaras, registrando cada ángulo: la cama deshecha, la manta y los chalecos, las pertenencias desperdigadas de los adolescentes. Buscaban huellas dactilares, fibras, cualquier indicio de forcejeo. El cuerpo de Ana fue trasladado al Departamento Forense de Miami para realizarle la autopsia. Más tarde se sabría que la causa oficial de defunción fue asfixia por sofocación. El certificado de defunción, obtenido luego por la prensa, lo dejó explícito: asfixiada mecánicamente por otra persona, confirmando la naturaleza homicida. Los pasajeros desembarcaron en medio de un revuelo de cámaras y periodistas alertados por rumores. Lo que debía ser un retorno alegre estuvo marcado por la imagen de una camilla cubierta saliendo del barco, custodiada por agentes. Muchos turistas se persignaban al pasar, conmovidos por la tragedia. Las autoridades herméticas no dieron declaraciones inmediatas, pero ya los familiares enfrentaban un doble calvario: el luto repentino por la pérdida insensata de Ana y la sospecha terrible que recaía sobre uno de los suyos. El joven de 16 años fue apartado de su madre en ese momento crítico. Su padre biológico, Thomas Hudson, había llegado también a Miami tras enterarse de la noticia, y junto con las autoridades decidieron que el chico no regresaría al hogar familiar de momento. De hecho, tras ser interrogado preliminarmente, el muchacho fue llevado a un hospital para valoración debido a que mostraba comportamientos erráticos. El padre del chico firmó para que éste quedara viviendo temporalmente con un pariente, de modo que no estuviera bajo el mismo techo que sus hermanos menores mientras la investigación avanzaba. Este movimiento buscaba eliminar cualquier riesgo de peligro para los otros niños en casa. Entretanto, el nombre de Anna Kepner empezaba a dominar titulares en Florida y más allá. La dimensión de lo ocurrido desataba asombro e indignación.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de pésame, pero también de teorías sin sustento. Sin información oficial, la imaginación colectiva trató de llenar los vacíos. ¿Habría sido un accidente encubierto? ¿Una broma que salió mal? ¿Un ataque sexual que terminó en homicidio? No faltaron los que desde la ignorancia apuntaron a la propia víctima, revictimizando su memoria con insinuaciones infundadas de que quizás ella provocó al agresor de algún modo o sugiriendo historias de envidia entre hermanos. La familia, en medio del dolor, optó por el silencio público. Solo emitieron un obituario sentido en el que celebraban la vida de Ana. A modo de homenaje pidieron que en su funeral los asistentes vistieran colores brillantes en vez de negro, en honor al alma brillante y hermosa de Ana. Así, pocos días después de los coloridos amarillos, turquesas, rosados para despedirla se hizo realidad. La pequeña iglesia se llenó de girasoles y mariposas de papel. Sobre el féretro blanco, una foto ampliada de Ana sonreía radiante, rodeada de pompones azules y blancos de su equipo de porristas. Aquella ceremonia tan luminosa y a la vez tan desgarradora dejó a muchos con lágrimas y una pregunta atragantada: ¿por qué? Las respuestas debían provenir de la investigación oficial, pero éstas avanzaban con desesperante lentitud. La jurisdicción en casos como este es compleja. Los barcos son ciudades sin policías ni 911, había señalado un especialista en crímenes marítimos, resaltando las dificultades inherentes de este tipo de casos. El FBI tomó las riendas del caso, pero sus voceros fueron parcos. Confirmaron que investigaban la muerte de Ana como un posible homicidio a bordo y nada más. La agencia suele guardar un hermetismo absoluto mientras recopila evidencias y en este caso la mayor parte de la información disponible provenía de una fuente inesperada, un pleito legal de custodia familiar desatado como consecuencia indirecta del crimen. Días después de la tragedia, Thomas Hudson, padre biológico del chico de 16, presentó ante una corte de Florida una solicitud de custodia temporal de emergencia sobre su hijo menor de 9 años y la tutela del de 16 años, argumentando que bajo el cuidado de su ex esposa Chantel, madre de los chicos y madrastra de Ana, los menores estaban en riesgo. Según Hudson, la falta de supervisión de Chantel había contribuido a la tragedia y temía por el bienestar emocional y físico de los niños si permanecían con ella. Chantel, por su parte, se defendió en tribunales negando negligencia. Aseguró que amaba a sus hijos y que lo ocurrido había sido un evento inesperado, imposible de anticipar, una verdadera noche de pesadilla que ninguno vio venir. El caso de custodia abrió una ventana insólita para conocer detalles de la investigación criminal, ya que ambos padres ventilaron información en sus alegatos. En una audiencia celebrada el 5 de diciembre de 2025, en el condado de Brevard, Chantel, a través de su abogado, admitió que el FBI estaba investigando al chico de 16 años como sospechoso en la muerte de Ana. Documentos judiciales presentados en ese proceso de familia señalaban explícitamente al hijo de 16 años como foco de la pesquisa. Era la confirmación oficial que la prensa aguardaba. Los federales centraban su atención en un miembro de la familia ensamblada, tal como recogió La Nación de Argentina. Además, se supo que la causa estaba siendo tratada ya como un caso de asesinato. Incluso en documentos legales apareció la frase "investigación de asesinato de Ana Kepner". Pese a ello, hasta ese momento no se habían presentado cargos formales contra nadie. El joven seguía siendo técnicamente un sospechoso y no un acusado. El FBI mantenía la postura de no confirmar ni negar nada públicamente, más allá de que la investigación seguía abierta. La audiencia de custodia reveló más datos estremecedores. Por ejemplo, que Ana no había sido vista por su familia durante 17 horas antes de hallar su cuerpo.
En otras palabras, desde la noche anterior nadie interactuó con ella, ni sus padres ni sus abuelos se percataron de su ausencia hasta casi el mediodía siguiente. Este lapso de silencio resulta escalofriante. Ana murió sola en la oscuridad y por casi un día entero su ausencia pasó inadvertida en medio del bullicio del crucero. Chantal reconoció ante el juez que no entró a la cabina de los adolescentes en ningún momento de la noche. No me fui a dormir, respondió al ser preguntada si había verificado a los chicos. Asimismo, salió a relucir que hubo alegaciones de que los menores habían consumido alcohol durante el viaje, aprovechando la manga ancha en aguas internacionales. Esta acusación quedó en entredicho. Un abogado de la familia disputó esa versión, quizás buscando evitar una imagen de descontrol o irresponsabilidad que perjudicara a Chantal, pero la sola insinuación agrega otra capa de posible contexto. Si hubo bebidas de por medio, es factible que la combinación de alcohol y emociones adolescentes desencadenara en una situación fuera de control. Durante esa sesión judicial, Thomas Hudson, el ex esposo, tomó la palabra para manifestar su preocupación por sus hijos, mientras el hijo mayor de ambos, un joven adulto, lo apoyaba con la cabeza gacha, avergonzado y dolido por el estigma que ya caía sobre su hermano menor. Christopher, el padre de Ana, estuvo presente en la audiencia, pero se mantuvo en silencio. ¿Qué podía decir ese hombre devastado? Él había perdido a su hija y simultáneamente veía al hijo de su esposa señalado como posible asesino. Su posición era terriblemente complicada. Por un lado, anhelaba justicia para Ana. Por otro, lidiaba con el hecho de que el sospechoso era un chico al que él mismo había acogido como familia. Más tarde, en declaraciones a la prensa, Christopher expresaría su desconcierto. Era un niño normal, nunca hubiera pensado que algo de esto pudiera suceder, dijo sobre el joven de 16 años. Al preguntarle si creía en la culpabilidad de su hijastro, respondió con dolorosa honestidad: no puedo decir que él sea responsable, pero tampoco puedo negarlo. Y agregó un dato contundente: el menor fue la única persona presente en la habitación, con Ana en el momento en que se cree que ocurrió la muerte. Christopher concluyó con una frase que dejaba clara su postura final: quiero que él enfrente las consecuencias. Lucharé para asegurarme de que eso suceda. Era la declaración de un padre que clama justicia para su hija, aunque el peso de esa justicia pueda caer sobre otro hijo por afinidad. Chantal, por su parte, se hallaba en la posición más desgarradora e inimaginable: madre de un sospechoso de asesinato y madrastra de la víctima. En la misma audiencia, su abogado solicitó al juez algo inusual: imponer una orden de silencio sobre los detalles del caso en los expedientes de familia para proteger la investigación criminal en curso. Esto evidenciaba la tensión entre el deseo de esclarecer la verdad y el miedo a exponer al menor. La jueza, sin embargo, denegó la custodia de emergencia pedida por Hudson, permitiendo que los niños menores, ya sin el de 16 que quedó al cuidado de un familiar, siguieran viviendo con Chantal. Determinó que no había peligro inmediato para ellos ahora que el presunto agresor no compartía el hogar. La próxima audiencia se fijó para el 17 de diciembre, prolongando la incertidumbre. Fuera de los tribunales, la investigación del FBI continuaba su curso lento y hermético. Agentes revisaban minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad del barco, tratando de seguir los movimientos de Ana y de cada miembro de su familia esa noche. Entrevistaron a decenas de pasajeros y tripulantes. Se supo que hasta 200 personas fueron entrevistadas en el buque inmediatamente después del hecho. Los técnicos del laboratorio analizaban muestras, probablemente ADN debajo de las uñas de Ana, residuo de piel o cabello o señales de lucha. Aunque ningún informe forense se hizo público, uno puede imaginar la evidencia incriminatoria hallada: marcas de dedos en el cuello de la víctima, moretones en sus brazos que sugieren sujeción, tal vez una almohada con restos de fibras en la boca o huellas en la manta.
Toda esa información quedó bajo llave esperando al día en que se formalice una acusación. Mientras la familia lidiaba con su tragedia interna, el caso de Anna Kepner sacudió al público por la rareza de su circunstancia. No era solo otro crimen en Florida, ocurría en el contexto singular de un crucero, espacio que muchos asocian con seguridad y placer. Expertos en derecho marítimo explicaron que, lamentablemente, no es tan insólito que los cruceros funcionen como pequeñas ciudades donde pueden acontecer delitos violentos. Las estadísticas mostraban cifras alarmantes. Tan solo en 2023, el FBI recibió 180 reportes de presunta actividad delictiva en cruceros que tocan puertos de Estados Unidos, incluyendo robos, agresiones sexuales y desapariciones. Afortunadamente, ese año no se había reportado ninguna muerte en alta mar, pero en 2025 la tendencia parecía recrudecer. Un informe del Departamento de Transporte reveló que entre enero y marzo de 2025 se registraron 48 incidentes graves en cruceros, la cifra trimestral más alta en 2 años. Más de la mitad fueron abusos y delitos relacionados a lo íntimo, seguidos por agresiones físicas. Un exagente del servicio secreto comentó que los cruceros presentan condiciones propicias para ciertos delitos debido a la gran concentración de personas en espacio limitado, el alcohol fluyendo libremente y esa atmósfera de falsa seguridad que hace bajar la guardia. Esa información negativa pone una nube oscura sobre la industria, refiriéndose también a muchas veces las navieras prefieren manejar discretamente estos hechos para no ahuyentar a sus clientes. El caso de Anna, sin embargo, era imposible de ocultar, demasiados ojos estaban puestos en él y también demasiados corazones rotos. Con el paso de las semanas, la familia Kepner-Hudson tuvo que enfrentar no solo el duelo, sino la profunda fragmentación de su núcleo. En Titusville, la casa que antes resonaba con las risas de varios niños, ahora guardaba luto y silencio. El dormitorio de Anna permanecía casi intacto, sus pósters de delfines y mariposas, su uniforme de porrista colgado en la puerta del armario, la guitarra eléctrica apoyada en la esquina esperando que ella volviera a tocar esos riffs desafinados que tanto molestaban y a la vez encantaban a su padre. Christopher pasaba horas sentado allí en la penumbra, tratando de sentir la presencia de su hija entre esas 4 paredes llenas de recuerdos. A veces tomaba el diario de Anna y leía sus últimas entradas, buscando señales de angustia o premoniciones que nunca estuvieron allí. Encontraba en cambio anotaciones triviales: me duelen los brackets, ojalá me los quiten pronto. Emocionada por el crucero, voy a comer hasta explotar. Papá y Sean dicen que me van a extrañar cuando me vaya a la marina. Al llegar a esas líneas, Christopher no podía contener las lágrimas. Su niña se había ido para siempre, no a la marina, sino a algún lugar desconocido del más allá, y quedaban truncos todos sus planes y sueños. Chantel, entretanto, vivía una pesadilla diferente. Tenía que mostrarse fuerte por su hija menor de 9 años, que apenas entendía lo ocurrido y extrañaba tanto a su hermanastra mayor como su hermano adolescente, ahora ausente. La niña preguntaba inocentemente si Ari, es decir, Anna, la miraba desde el cielo y si su hermano volvería pronto. Chantel asentía con la voz quebrada sin saber qué decir. Por las noches, cuando la pequeña dormía, la madre se hundía en un llanto silencioso. Culpas y dudas la asaltaban, se preguntaba en qué había fallado, repasaba mentalmente cada día de la crianza de su hijo de 16 años, intentando detectar alguna señal temprana de violencia o inestabilidad que hubiera pasado por alto. Recordó que aquella vez que lo encontraron de niño ahogando a un pajarito que cayó del nido, ¿fue crueldad o simplemente fue curiosidad infantil? Pensó en sus recientes cambios de humor atribuidos a la adolescencia. ¿Qué demonios te poseyeron, hijo? Clamaba en la soledad de su cuarto, apretando entre sus manos un marco con fotos de ambos.
El chico en uniforme de fútbol americano sonriendo tímidamente junto a ella. Chantel amaba a su hijo con ferocidad maternal, pero también amaba a Ana como a una hija. Nunca imaginó que esas dos lealtades entrarían en colisión de una forma tan trágica. El 17 de diciembre, en la siguiente vista judicial, Chantel logró retener la custodia de sus hijos menores. No obstante, la separación del mayor de 16 años continuó indefinidamente mientras durara la investigación. El caso penal seguía sin avances públicos, ningún arresto, ningún comunicado formal del FBI, solo un denso silencio. La opinión pública comenzaba a impacientarse. ¿Está suelto un asesino adolescente?, se titulaba sensacionalistamente un tabloide, pasando por alto que el sospechoso estaba bajo supervisión y sin acceso a potenciales víctimas. Los más prudentes entendían que la complejidad forense y legal, además de tratarse de un menor de edad, justificaba la cautela. Ciertamente, si el FBI llegaba a acumular pruebas sólidas contra el joven, el dilema sería colosal. ¿Lo juzgarían como adulto por un delito tan grave? En Florida, un menor de 16 puede ser transferido a corte de adultos para delitos de sangre. Sería un proceso largo y doloroso que destrozaría definitivamente a la familia. Por otro lado, si por alguna remota posibilidad resultaba inocente, entonces un asesino desconocido andaría libre y se habría cometido la injusticia de sospechar de un inocente. Nadie quería imaginar otro escenario, que el crimen quedase sin resolver, flotando para siempre en el limbo de la duda, con la muerte de Ana sin recibir la justicia merecida. A finales de ese año, con la Navidad a la vuelta de la esquina, Titusville se iluminó con las decoraciones habituales, pero en casa de los Kepner no hubo árbol ni villancicos, solo velas encendidas junto a la foto de Ana, cuya ausencia se hacía cada día más real. En un gesto conmovedor, el equipo de porristas del colegio organizó un acto en su memoria. En el gimnasio realizaron una última rutina dedicándole cada movimiento. Al final dejaron un espacio vacío en la formación con un pompón azul y otro blanco en el suelo, simbolizando a la amiga que faltaba. Muchos en la audiencia lloraron en silencio. La directora del colegio pronunció unas palabras llamando a recordar a Ana por su alegría y no por las circunstancias terribles de su partida. Pero era imposible separar ambas cosas. La imagen de Ana radiante iba atada ahora a la de Ana trágicamente muerta, y esa dualidad habitaba la mente de todos los que seguían su historia. El caso, sin resolverse, se convirtió en una especie de leyenda local, alimentando temores y reflexiones. En las conversaciones de sobremesa en Florida, algunas familias confesaron que ya no se sentían seguras llevando a sus hijos adolescentes de crucero. Si pasó una vez, puede pasar de nuevo, decían. Otras personas, sin embargo, señalaban con razón que este crimen no era culpa del entorno, el barco, sino de una oscuridad particular en el ser humano. El monstruo viaja dentro de cada uno, escribió una columnista al comentar esta noticia, y a veces parece que el monstruo despierta en el lugar más insospechado.